Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Gustavo Penades del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. Como siempre, un placer. Critican 2x3 desde la oposición al gobierno que no tienen agenda. Si ustedes fueran gobierno, ¿qué agenda plantearían distinta a la de este gobierno? Frente a los problemas que el gobierno tiene que enfrentar. Y bueno, yo creo que la agenda sería la misma. O sea, porque no, los problemas del país son los mismos, esté quien esté. Lo que intentaríamos o buscaríamos serían alternativas en la administración y en el gobierno. Yo creo que cuando se quiere decir que no hay agenda, lo que en definitiva se quiere decir es que no hay gobierno. O sea, no hay prioridades, no hay sentido de urgencia, no hay sentido de solucionar los problemas lo antes posible. Hay como un concepto de temporalidad distinta al de la población. Entonces, eso es lo que hace que los problemas parecería ser que son irresolubles para el gobierno, porque no tiene sentido de urgencia en relación a la búsqueda de las soluciones de los mismos. Y en eso, en el Partido Nacional, quizás porque hemos gobernado tan pocas veces, ese sentido de urgencia lo tenemos permanentemente en todos nuestros actos. Lo queremos todo para mañana, porque como bien decía el doctor Lacalle Herrera cuando fue electo presidente, son 60 meses. Al otro día son 59 meses y 29 días. Y al otro día 59 meses y 28 días. Y así sucesivamente. Y un día se termina. Y en eso creo que es quizás hoy uno de los déficits fundamentales. O sea, el tema de velocidad básicamente que ustedes no, plantean. Y de contenido, ¿no? O sea, uno cuando dice que no tienen agenda, lo que yo veo es un gobierno que se quedó sin ideas. Un gobierno absolutamente compartimentado, un gobierno que además tiene el problema de un presidente de la República cansado, que no manda. O sea que su mando es un mando casi que virtual, que el funcionamiento del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros no es el ideal, porque no es el que se pensó ni el que se debe para el país. Yo creo que la bilateralidad presidente-ministro era algo que durante los gobiernos del Frente se dejaron de aplicar y que yo creo que hay que volver a retomar. Y en ese sentido el presidente es como lo que hoy vendría a ser un gerente general de una empresa moderna, y más en un país tan chico como el Uruguay, que debe estar arriba de las cosas para que las cosas salgan. ¿Qué cosa distinta harían a nivel de ideas ustedes? ¿Qué idea y bueno, distinta? mire, en seguridad, en salud, en educación... ¿Pero es algo que borrarían en el sistema actual? No, borrarlo no, pero creo que hay un elemento que es central, que nos tenemos que dar cuenta que es un sistema absolutamente insostenible, porque no se puede seguir sosteniendo un sistema que genera 500 millones de dólares de déficit por año. En seguridad pública el problema está en la ausencia de una voluntad de ejercicio de la autoridad. Y en educación es compartiendo gran parte del dictamen o de lo que el otro día se presentó por Edu21, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que hay que rever el tema de la autonomía en la educación. Y que debe de ser el ministro de Educación y Cultura la cabeza máxima de la política que se lleva adelante, por supuesto que con la autonomía técnica que se debe mantener para garantizar la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Pero ¿usted eliminaría los consejos, el CODICEN, el consejo secundario, yo el consejo primario? compartí mucho lo que dijo la presentación de Edu21, que me parece que es, por lo menos, animarnos a hacer algo diferente. Y creo que además a todo esto hay un componente esencial, dos componentes esenciales que hay que agregar. Uno ya se lo dije, el sentido de la autoridad. Y otro, el de lograr un compromiso mayor de los actores vinculados a los temas, que uno ve que no existe ese compromiso. Cuando hablan del sentido de la autoridad, por ejemplo, en seguridad pública, en estos días se está investigando en Salto porque intervino la Guardia Republicana para que entrara una emergencia médica, hubo un intercambio de pedradas y disparos, aparentemente hay un muerto que está vinculado a esto, porque se está investigando si murió por la policía o no. Un policía terminó herido, o sea, que ahí se ejerció la autoridad. ¿Eso es lo que están pidiendo ustedes? No, lo que estamos pidiendo nosotros son planes, táctica, estrategia, aplicación de la ley, y lamentablemente si en algún momento hay que reprimir, se debe de reprimir. Y esto de lo que de la sociedad debe de ser consciente, que es un tema que también hay que asumirlo con mucha madurez, que es que cuando se ejerce la autoridad, por supuesto que dentro de la Constitución y de la ley, pueden haber daños colaterales, como los que lamentablemente suceden con la de un policía herido o eventualmente un delincuente muerto, pero que son lamentablemente cosas que van a suceder en un combate frontal con algo que al gobierno se le ha ido de las manos. ¿Eso es la mano dura? No, eso es la mano justa.
Eso es la mano dentro ¿Usted de está la pidiendo ley. más palo? No, yo estoy pidiendo más justicia en la aplicación. Pero eso es palo. No, el palo está vinculado con la falta de aplicación de la ley y yo no quiero eso. Lo que sí quiero es que si hay que dar palo para aplicar la ley, lamentablemente se va a tener que dar palo. No queremos llegar a eso, pero se tiene que saber que no dudaremos en que esas son las políticas, acompañadas de políticas sociales, de políticas educativas, todo eso por supuesto que Pero sí. cuando hay que dar palo, hay que dar palo. Pero cuando hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley. Y la ley se aplica de cualquier manera. Aunque sea con un palo. Y bueno, si usted, yo no admitiría jamás que en el Uruguay haya territorios liberados. Y tengo claro que los territorios en el Uruguay no pueden haber barrios ni zonas en las que el Estado no esté ¿Y presente. hoy hay para usted territorios liberados? Lamentablemente hay zonas en las cuales sí eso sucede. Cuando usted en el medio del Borro o del Casabó se suspenden las acciones de presencia del Estado, como por ejemplo la educación, la prestación de salud, como consecuencia de un tema de alteración pública, ahí el Estado se retira. Y eso no puede pasar. Le voy a poner otro ejemplo. El año pasado, creo que hubo una situación muy compleja en el Borro en la que estuvieron vinculados más de 60 personas. Se prendió fuego hasta un ómnibus. No hubo una sola persona procesada. Eso es absolutamente inaceptable. Porque entonces lo que se transmite es que la farra está permitida. Muchas veces los policías cuando van a enfrentar este tipo de situaciones, la primera barrera que encuentran son menores de edad. Y cuando ven menores de edad dicen, no los toco porque después tengo un lío yo. Claro, pero hay que modificar la legislación para que se pueda tocar a los menores de edad. No. Lo que hay que hacer es aplicar la ley para que el mayor que mandó ese menor de edad a estar ahí sufra toda la pena que debe tener. No, pero la primera barrera que encuentra la policía cuando llega a esas zonas que usted dice, ese quizás muchacho es un menor de edad enfrentándolo. Ese muchacho o esa chica que está en esa situación debe ser retirado de ahí en forma absolutamente civilizada, saber cómo se llama, ir a buscar al padre y al padre procesarlo por el incumplimiento con los deberes inherentes a la patria potestad. Mientras le hicieron todo eso, lo apedrearon, robaron a alguien, explotaron un cajero, hicieron un montón de cosas, mientras usted logra hasta identificar al padre, pasó todo eso. Bueno, en la primera sí, en la segunda quizás que no. Lo que yo no voy a aplicar jamás es que la policía tenga que aplicar medidas violentas contra menores de edad. Ahora, si eso, además hay menores de edad y menores de edad. Una cosa son niños y otra son adolescentes. Pero a ninguno de ellos se debería aplicar ninguna medida que sea de carácter represiva. Ahora, a los que mandan a esos menores a estar en esa situación, a esos sí caerles con todo. Después que se enfrenta con estos padres y le dicen, mira, yo no puedo con mi hijo, está con el tema de la pasta base y demás, bueno, por más que trato de controlarlo, vos me decís, vos sos responsable, pero yo que voy a ser responsable si no puedo con él. Tiene que ser responsable igual. Ahora, y marcha el padre. Bueno, lamentablemente eso tiene que ser así, porque yo no me creo esa de que el padre no pueda controlar a los hijos. Y si no los puede controlar, se les debe de quitar la patria potestad y esos menores tienen que ser internados en el INAU. O sea, que el padre vaya voluntariamente y no entregue al INAU a su hijo. No, estábamos hablando de casos de el padre mandar. Ahora, si el padre está en situación en la cual no puede controlar, tiene que pedir la ayuda del Estado. Y evidentemente hoy la ayuda del Estado no existe. Si el caso está vinculado con una persona que está drogadicta, vamos a decir en términos que lo van a entender todo, el portal amarillo no puede tener 30 camas. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces ahí hay que también trabajar sobre medidas que deban de ser medidas que permitan la internación. Compulsiva. Bueno, si el padre está de acuerdo y en caso de que el juez corrobore que esa persona o ese muchacho no está en sus condiciones de poder decidir por sí mismo, debería ser compulsiva. Y ahí usted empieza a radiar gente en la calle que podría cometer delitos. Y ahí por lo menos se intenta mecanismos que no terminen con lo peor, que es cuando esas personas llegan a la mayoría o son menores, sean internados en el INISA o sean internados en el sistema, en el Instituto Nacional en el INR de reclusión. Entonces, lo que tenemos que tratar es de crear organismos en el medio que sirvan de colchón para que no se llegue a la peor medida. Y en ese sentido, si eso lo que nos permite es dotar algunos organismos, yo apostaría mucho a la participación de las organizaciones no gubernamentales y a ellas ser a las que el Estado ayudara, financiara, controlara, pero que cumplieran esa tarea, que a veces algunas de ellas las cumplen más eficientemente que el Estado. Cuando se trabaja con estos menores, una de las primeras cosas que tiene que hacer la policía cuando los detiene es llevarlos a un lugar para que los revisen médicamente, si también y demás. Muchas veces los policías dicen que se lastiman en el patrullero y ya cuando llegan dicen el policía me pegó no sé cuánto y terminan siendo liberados. ¿Modificaría esa normativa? No, yo lo que creo es que en esa normativa quien determina
la liberación ya tiene la suficiente experiencia para saber cuando un muchacho se autoinflige daños para hacer eso que usted dice. Si eso sea así, evidentemente lo que no puede ser es... O sea, tenemos que terminar con las leyendas urbanas. Esa de que la policía va a un juzgado y sale antes el chorro que el policía. ¿Y eso no es verdad? Bueno, si en algunos casos es verdad, no puede ser así. Usted sabe que lo que pasó en Salto, hasta hoy están investigando las armas de los policías. Bueno, o sea que hay policías que no tienen armas, pues está investigando su participación. Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es, hay una serie de medidas legislativas que estamos promoviendo desde el Partido Nacional y que lamentablemente el Frente no acompaña y que la policía reclama y que están vinculadas con eso. Nosotros tenemos que respaldar a la policía porque el respaldo de la policía es el respaldo de la población honesta de nuestro país, que es el 99% de la misma. Y en ese caso, sin cometer atropello, porque lo que pasa es que cuando siempre uno en estos temas desde la izquierda empieza analizándolos por el porcentaje de lo que sale mal, que es minoritario. Y no es así. O sea, no, vamos a detener las armas porque tenemos que ver quién fue primero y quién no. Bueno, pero ese es un caso. No pueden suceder que todos los casos se haga primero eso y se desarme a la policía. Nadie está hablando, repito, de gatillo fácil ni nada de eso, pero respaldo, porque hoy la que se siente inerme no es la policía, es la población. Y es a ella la que tenemos que salir a respaldar. Hoy la policía solo puede disparar si le disparan. Son cosas, no puede disparar para detener. Son cosas que de la ley de procedimiento policial hay que modificar. O sea que podría disparar para detener. En la medida en la cual sea necesario, sí. ¿Y por qué no es gatillo fácil? Porque en algunos casos, evidentemente, lo que eso implica es repeler agresiones o evitar daños mayores. Nadie está pensando en que un policía saca un revólver y empieza los tiros el 18 de julio. Lo que estamos pensando es que la policía tenga herramientas como para poder combatir. Y son los profesionales los que nos tendrán que decir a nosotros cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. Y que pueda tirar aunque no le tiren. En la medida en la cual sea necesario, sí. En la medida en la cual sea necesario, lamentablemente sí. Hoy estamos ante ¿Piensa promoverlo legislativamente eso? Bueno, esas son de las cosas que el Partido Nacional ya ha tratado de promover. La legítima defensa presunta es algo que venimos insistiendo desde hace tiempo y que lamentablemente logramos con el apoyo del gobierno. Ahora queda claro que cuando usted ve en un video a un conjunto de integrantes de la Guardia Republicana tratar de detener a una persona y rescatar una moto, y lo que ve es que tienen que dejar ir al delincuente y a la moto porque hay varios otros cómplices que por ahí aparecen y empiezan a apedrearlos o a tirarles cosas, eso no se puede permitir más. Acá el orden es central para la convivencia democrática, con los derechos de todo el mundo en plena vigencia, pero los derechos de todo el mundo, no de los delincuentes. ¿Le omito una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el diputado Gustavo Penades del Partido Nacional. Recordándole como siempre que nuestro programa tiene como día principal de emisión los jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?